En esta oportunidad vamos a aprender el uso de una función muy utilizada en hoja de cálculo. Se llama la función si. Es una función condicional que consta de 3 argumentos. Para aprenderla voy a hacer un ejercicio simple con el que pretendo explicar los argumentos que tiene y su funcionamiento. Vamos entonces aquí a crear lo siguiente. Aquí en esta primer celda en A1, un salario. Aquí un auxilio de transporte. Pero mejor aquí los días laborados. Supongamos que se pretende calcular un auxilio de transporte dado unos salarios y unos días laborados. Supongamos que aquí está un primer salario, un segundo salario, un tercer salario y un cuarto salario. Y que estos fueron los días laborados. Fueron 3 días, 30 días, 15 días y 23 días. Entonces el objetivo es asignar un auxilio de transporte proporcional a los días laborados, solo para aquellos salarios que superen o que sean inferiores, que no sobrepasen los 2 salarios mínimos. Supongamos para un valor de salario mínimo del año 2014. Voy a cambiar aquí la presentación de estos números para una mejor lectura. La función si consta de 3 argumentos. Entonces arrancamos la creación de la función ubicando la celda activa en donde queremos que quede la función. En este caso en la celda C2. Arrancamos la función escribiendo igual si y abriendo paréntesis. Observen que se muestran 3 argumentos: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. El éxito de la función es el diligenciamiento de esos 3 argumentos correctamente, en el orden correcto y con datos concordantes. Es decir, que el argumento sea diligenciado con un dato correcto. Si el argumento pide un número, suministre un número. Si pide una referencia de celda, una referencia de celda. Si pide un rango, un rango. El primer argumento, llamado prueba lógica, es la condición que pretendo evaluar. Para nuestro caso es: quiero saber si este salario ubicado en A2 es menor o igual a 2 veces el salario mínimo. Repito, es un salario mínimo con base al año 2014 en Colombia. Arrancamos entonces seleccionando el salario. ¿Será que ese salario es menor o igual a 2 veces el salario mínimo en Colombia, que para el año 2014 son 616.000 pesos? Ahí terminó el primer argumento, la prueba lógica, que es la condición que pretendo evaluar. Repito, ¿será que este salario, para nuestro caso 1.300.000 pesos, es menor o igual a 2 veces un salario mínimo? Punto y coma. Al hacerlo, observen que el software pide el segundo argumento, llamado valor si verdadero. ¿Qué es ese argumento? Es qué hacer en caso que esta condición o la prueba lógica sea verdadera. Para nuestro caso, entonces, vamos a calcular un auxilio de transporte de 72.000 pesos. De acuerdo con la norma colombiana, para el año 2014 ese es el valor. Lo vamos a dividir
entre el número 30 y lo vamos a multiplicar por los días laborados. En este caso, la celda B2. Repito, el argumento que estamos diligenciando se llama valor sí verdadero, que es qué hacer en caso que la condición o prueba lógica sea verdadera. Punto y coma. Al hacerlo pasamos al tercer argumento, el valor sí falso. ¿Qué es ese argumento? Es qué hacer en caso que la prueba lógica o condición, como la quiera llamar, sea falsa. Para nuestro caso es si el salario es mayor a los 2 mínimos, entonces el trabajador no tiene derecho a auxilio de transporte. Por lo tanto, escribimos 0. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Observarán que el software no le asigna auxilio de transporte a este trabajador, en razón a que devenga más de 2 salarios mínimos. Repito, salarios mínimos a tarifa del año 2014 en Colombia. Hacemos el autollenado de las fórmulas. Entonces el software empieza a calcular los valores respectivos. Para el segundo salario, el software asigna un auxilio de transporte de 72.000 pesos, en razón a que ese trabajador gana menos de 2 salarios mínimos y trabajó 30 días. El tercer salario no tiene derecho a auxilio de transporte porque él pasa de los 2 mínimos, y el último tiene derecho a auxilio de transporte y además hace un cálculo proporcional a los días trabajados. Quiero decir que él no labora 30 días sino 23 días, por lo tanto tiene derecho a un auxilio de transporte de 55.200 pesos. El diseño de funciones en Excel no solo permite ser más ágil en la creación o en el cálculo de este tipo de valores, también se reduce el margen de error. La idea al utilizar todas estas tecnologías es eso, aumentar la velocidad y hacerlo con el menor número de errores posibles. En otros videos voy a ilustrar de qué manera podemos utilizar funciones para hacerle auditoría a los datos. Bueno, en otra oportunidad será. Éxitos.